leyó, pues va a ver que todo es cálculo y matemáticas, entonces se nos va a indigestar hoy. Hemos iniciado la grabación, uno para fines de evidencia y otro para todo aquel que tenga dificultades en la conexión, pues posteriormente se ponga al día sobre lo tratado. Y creo que la parte más importante, la terapia intravenosa, pues ustedes saben que es exclusivamente el segundo y tercer nivel, es en hospital. Y el objetivo principal es que conozcamos cómo debe de realizarse, por si algún día tenemos la necesidad de realizarlo, o vemos que alguien la está haciendo y luego no nos explican de dónde salió. Pues todo eso que le están indicando, ¿verdad?, a los pacientes y con los cuales se está manejando. Más ahora que ustedes pues no están yendo en este momento a los hospitales, y cuando vayan pues van a ver a muchos niños con soluciones intravenosas, y luego nadie me explica de dónde o cómo se obtuvo esa solución intravenosa. Ok, adelante, Carla. Iniciamos. Bueno, el tema de hoy va a ser rehidratación intravenosa. Y pues para comenzar debemos de saber que existen 3 tipos de terapia intravenosa. La primera es de mantenimiento y se le da a todo niño que no puede ser alimentado por vía oral. Por vía oral se refiere a que no puede tomar líquidos o que no puede ser alimentado por vía nasogástrica. Reposición es a todo niño que esté presentando pérdidas continuas excesivas. El ejemplo más común es con una diarrea aguda, pero también puede ser por vómitos muy constantes o por diuresis excesiva. Y pues por último está la terapia de déficit, que es la que se le da a los niños que presentan choque o deshidratación que no puede ser corregida por vía oral. Entonces podemos decir, no le cambio, que la de mantenimiento es la cantidad de líquidos que yo necesito cuando no estoy deshidratado. Es la que normalmente necesitamos para mantenernos hidratados. ¿Okay? La reposición la necesito además porque he perdido, tengo una pérdida previa, o sigo teniendo pérdidas en el transcurso de las horas que estoy en el hospital. ¿Okay? Y aquí el déficit también existe en el paciente que está deshidratado sin choque, al que no le puede usar la vía oral, y además está deshidratado con choque. Entonces podemos decir que en un momento dado vamos a ver que los planes A y B de hidratación oral se pueden sustituir por plan A de mantenimiento o el plan B del deshidratado, porque el plan C es para el paciente en choque. ¿Okay? Y le podemos llamar como mnemotécnico plan A de rehidratación intravenosa, plan B de hidratación intravenosa y el plan C. ¿Okay? Adelante. Cuando no es posible utilizar la vía oral, las alternativas son la vía intravenosa y en urgencias y pacientes en choque, incluso la intraósea, porque las venas están totalmente colapsadas y puede uno no tener acceso a una vena inmediatamente. Y existe la técnica, nada más que se necesitan unas agujas especiales que son para aguja intraósea, que se parecen o son muy semejantes a la que se utiliza para la toma de biopsia de médula ósea por parte de los oncólogos y hematólogos. Entonces, esa tipo de aguja es la que tendría yo que tenerla para usar la vía intraósea. El sitio más elegido es la protuberancia tibial, ¿no? Y entonces, bueno, que es de muy fácil acceso, está todos a la vista, ¿verdad? Es un hueso esponjoso y por lo tanto, que ustedes vieron en anatomía,
y por lo tanto es de fácil acceso y se puede pasar como emergencia, se puede utilizar. Una vez que el paciente sale del choque, se retira. Y ya entonces uno puede canalizar y usar la vía intravenosa para continuación. Corresponde al segundo nivel de mujeres. El ejercicio es para comprender cómo deben manejarse en el hospital. Entonces, el paciente sin deshidratación, ya dijimos, equivale al plan A oral, y los líquidos de mantenimiento exclusivamente si no tiene pérdidas agregadas. Si tiene pérdidas agregadas, como vamos a ver en el ejemplo, un niño con diarrea, como el caso que ayer nos ocupa, que yo no pudiera usar la vía oral en el primer caso, le tendría que poner el plan A intravenoso más las pérdidas agregadas. Si continúa con la diarrea en las siguientes horas que ingresa al hospital. Si la diarrea cesa, pues ya solo son de mantenimiento. Por eso decíamos, ok, los líquidos de mantenimiento más la reposición de las pérdidas continuadas, que se tiene que reponer volumen a volumen. Y en el transcurso de la práctica vamos a decir cómo la repongo. El paciente con deshidratación sin choque, que equivale al plan B oral, los líquidos de mantenimiento más la reposición de las pérdidas previas si no tiene pérdidas agregadas. Si tiene pérdidas agregadas, los líquidos de mantenimiento más la reposición de pérdidas previas más la reposición de las pérdidas continuadas volumen a volumen. Ese es el panorama completo, ¿verdad?, de cómo podemos encontrar a su paciente y qué va a necesitar por vía intravenosa. El plan C siempre es intravenoso, ¿verdad?, para pacientes con choque. Una vez solucionado el choque, su manejo B es como el de deshidratación sin choque. Ok, la siguiente. Y bueno, las cantidades de agua y electrolitos perdidos en el metabolismo normal es a lo que se le conoce como terapia de mantenimiento, es lo que se piensa reponer, como se dice. La tasa metabólica por kilogramo de peso va disminuyendo con la edad. Esto quiere decir que un bebé recién nacido tiene más agua que un adolescente o un adulto. Y también las calorías están asociadas a mayor cantidad de agua. Y para calcular correctamente las necesidades de mantenimiento, es obligatorio determinar las calorías consumidas, especialmente en aquellos pacientes más jóvenes o en pacientes recién nacidos. Aquí podemos observar una gráfica en donde se ponen todos los líquidos de mantenimiento que una persona pudiera necesitar. Y usualmente está basado en la quema de 100 calorías. Las pérdidas insensibles se le conocen así porque no es posible cuantificarlas, no las observamos. Y al día son alrededor de 45 mililitros. Con los pulmones son 15 mililitros y la piel son 30 mililitros. Para que el riñón funcione correctamente requiere de alrededor de unos 50 mililitros al día. Por sudor perdemos alrededor de 10 mililitros y por heces 5 mililitros. En total, perdemos al día, alguien que lo haya sacado. No, no usted. Pregunta abierta. En total, ¿cuánto es el requerimiento mínimo de volumen de líquidos que habitualmente necesitaría? Andrés. La suma da 10 mililitros. Entonces serían 110 mililitros, ¿verdad? Para fines prácticos se considera que estoy en reposo, no estoy teniendo una gran cantidad de pérdida en activo al paciente hospitalizado. Y entonces, pues la mayoría van a ver que lo cierra a 100, porque haciendo el cálculo en base a 100 es adecuado. ¿Quién es, pregunta abierta, quién es el que nos va a ayudar a controlar? Si yo doy 100 y requiero 110 y lo compensa, o si yo requiero 110 y yo le diera 120 por kilo, ¿quién me va a ayudar a controlar ese pequeño defecto, ese 10%,
de más o de menos, de líquidos que en un momento dado puedo aportar. Haddad, El riñón, doctor, a través de orinando. ustedes ya lo vieron, es el riñón. Entonces hay que tener en cuenta que el principio básico de la hidratación, como habíamos mencionado o habíamos dejado entrever ayer, es que yo tengo un riñón funcional. ¿Okay? Si mi riñón está funcionando, yo le apuesto que si me quedo un poco corto en el cálculo o si me excedo en el cálculo, el riñón va a ser capaz de compensarlo, también hasta cierto grado. Pues digo, no es que yo le dé por eso a 50 por kilo, ¿verdad? O que yo se lo dé a 200 por kilo si no lo necesita, ¿okay? Porque lo voy a sobrepasar. Entonces, el exceso de líquido que yo ingiera con un riñón normal, pues aumento mi diuresis, lo elimino por diuresis, como todo aquel que se toma 5 y 6 cervezas, ¿verdad? Si se toma 5 o 6 cervezas, con eso ya superó la cantidad de líquido, ¿verdad? ¿Cuánto líquido trae una cerveza? ¿Alguien sabe? Yo lo sé, aunque no lo quieran creer, no lo sé. Si me lo dicen cuando lo pregunto, se me olvida después porque no lo sé. ¿Alguien sabe? ¿Cuánto trae una caguama? Andrés, dime. La caguama no sé, pero cerveza creo que es como cualquier refresco de 355. 355 por Sí. 6, ya se tomaron 2 litros, ¿verdad? Más de 2 litros, más todos los otros líquidos que tomaron su desayuno, y a lo mejor no paran con 6, ¿verdad? Se siguen con más. Ok, es más de 2 litros. Pues lo que irá es estar orinando a cada rato. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo rebasara la capacidad del riñón, la cantidad de líquido? Fisiología pura. ¿Eh? Es fisiopatología. ¿Qué me va a pasar si yo tomo en exceso gran cantidad de líquidos y supero la capacidad de control de mi riñón? Y mi riñón está sano. ¿Ok? Claro, estoy hablando de riñón sano. ¿Alguien? Ok, pase la siguiente. Ay, que lo averigüe. Pase la siguiente. Y bueno, existen varios métodos para poder calcular el líquido de mantenimiento y el primero que vamos a ver es el método calórico basal. Su uso está recomendado en recién nacidos menores de 14 días y también con pacientes con un peso menor de 3 kilos. Este dice que por cada 100 calorías metabolizadas en 24 horas, el paciente en promedio va a requerir 100 a 120 mililitros de agua, 2 a 4 miliequivalentes de sodio y 2 a 3 miliequivalentes de potasio. Aquí podemos observar los requerimientos calóricos promedios por la edad. Las edades donde el peso suele ser menor a 3 kilos, obviamente son los primeros meses de vida y podemos ver que en niños estos queman alrededor de 107 kilocalorías por kilogramos por día y en niñas 104 kilocalorías por kilogramos por día. Y pues también con los recién nacidos es un poquito más complejo, ya de que la cantidad que van a quemar al día va a depender del peso al nacer y cuántos son los días que han estado pues como recién nacidos, cuántos días han estado vivos. Cuando el peso al nacer es menor a 750, entonces las cantidades de líquidos son mayores que en aquellos neonatos que tienen un peso mayor de 1.5 kilos.
Y pues también conforme van avanzando en los días o se puede ir aumentando las necesidades de líquidos, como se puede observar. Que por ejemplo en un neonato de 1.5 kilogramos pasa de 60 a 80 mililitros por kilogramo a 120 y 180 mililitros por kilogramo a los 7 días. Y por esta razón, dentro de la pediatría, se derivó una subespecialidad que se llama neonatología. ¿Okay? Y los neonatólogos, pues son los que tienen que tener esto muy presente, ¿verdad? Donde no hay neonatólogo, tiene que ser el pediatra, queda muy claro. Y donde no hay ni neonatólogo ni pediatra, ¿quién debe tener esto a la mano? Insisto, no hay que sabérselo de memoria. Lo tengo que tener a la mano en mi computador, en mi teléfono, en mi carpeta, en una libreta de apuntes, etcétera, etcétera. Ustedes van a ver cuando vayan al hospital que de repente hay un pediatra que acecha una libretita que porta, ok, y está consultando cuadros, etcétera, tablas, etcétera, todo, ¿verdad? Porque si no lo está manejando diario como un anatólogo, pues no se lo va a aprender de memoria tan fácilmente. Entonces, en cambio, aquel que lo está viendo diario como un neonatólogo solo va a ver este tipo de niños. Por lo tanto, lo está manejando diario. Pues es lógico que llegue un momento en el cual nos apantalla a todos. ¿Cómo lo hizo? Qué rápido lo hizo. Porque ya se lo sabe de memoria todo. Y nosotros tenemos que hacer el proceso de cálculo, que van a ver, que nos lleva un montón de tiempo, ¿verdad? Porque tenemos que hacer el cálculo en base a esto. Lo que tengo es que tener a la mano cuánto. Ok, ¿cómo vamos a trabajar nosotros con el neonato? Porque el neonato lo ven en 5 años. ¿Verdad? Y lo vamos a ver detalladamente porque no nos corresponde como médicos generales. El neonato tengo que enviarlo al especialista. La siguiente, por favor. Este es el que vamos a usar. El método siguiente es el método de Holiday-Segar y es uno de los métodos más ampliamente utilizados gracias a su facilidad de cálculo. Su uso está recomendado en pacientes con un peso mayor a 3 kilos y menor a 30 kilogramos, pero pues igual puede utilizarse en pacientes con más de 30 kilogramos. El peso corporal se va a dividir en 3 niveles. En los primeros 10 kilos se van a requerir 100 mililitros por kilogramo al día, con un alrededor de 4 mililitros por kilogramo por hora. Los segundos 10 kilos va a ser 50 mililitros por kilogramo al día, con un promedio de 2 mililitros por kilogramo por hora. Y cada kilogramo adicional va a ser 20 mililitros por kilogramo al día. Y pues como mencionó el doctor, el máximo que se puede dar son 2.400 mililitros. Ok. Por eso es hasta los 30 kilos. Vamos a hacer el ejercicio. Si fuera un niño que pesara 50 kilos y yo aplico el Holiday-Segar, ¿cuánto líquido tendría yo que proporcionarle en 24 horas? Conste, no está deshidratado. ¿Alguien que haga el cálculo matemáticos? Se nos olvidó decirle, tengan calculadora a la mano, pero el celular tiene calculadora. Sí. Deben tener a mano, la computadora tiene calculadora. Ok, tengan a la mano su calculadora. Okay. Si pesara 50 kilos, ¿cuánto le corresponde? Vamos a hacer el ejercicio para rápidamente. 100 por kilo para los primeros 10, 1000. 50 por kilo para los segundos 10, 500. Y 20 por kilo para los 30 kilos adicionales. 20 por 30, 600. ¿Ok? Entonces tengo 2100. ¿Ok? Todavía estoy en el rango. Si ese pesara 50 kilos. Subamos a que es un adolescente de 10 años gordo. Por lo tanto pesa 60 kilos. ¿Okay? Le tengo que agregar 200 más. Todavía estoy en el rango 2300. Para que vean por qué sí se puede usar para otras edades. El máximo que nos ponen es 2400. ¿Ve?
yo lo alcance, tiene que ser un adolescente con obesidad. ¿Por qué si yo pesara 90 kilos, soy un adolescente que pesa 90, perdón, raspa mi garganta cuando estoy hablando, pesara yo 90 kilos, tengo los 1500 para 20 kilos y 70 por 20, 1400 más. Serían 2900. Ustedes síganme con la calculadora, yo voy más rápido porque estoy acostumbrado a hacer esos cálculos, porque ya los hago en automático acá. Okay. Y entonces necesitaría 2900 si yo utilizo el Holiday Sega. Pero Holiday Sega dice máximo 2400. ¿Por qué? Porque la célula grasa es grasa. Un obeso tiene menos líquido. Por eso los obesos se deshilatan más rápido que los delgados. Porque la grasa no tiene, acuérdense, grasa y líquido no se llevan. Aceite y agua no se llevan. Entonces no tiene agua, es grasa. Entonces esa obesidad no requiere más líquido porque su volumen de líquido es máximo 2400 y todo lo demás es grasa, ¿okay? Porque lo estoy manejando por kilo de peso. Ok, la siguiente. ¿Quedó? ¿Me expliqué? Dime, Jesús Alejandro. Entonces, independientemente del peso, es los 2400 máximo que se le da. Máximo, así es. Pesa 90 kilos, le voy a dar 800 cada 8 horas. ¿Ok? Pesa 100 kilos, le voy a dar 800 cada 8 horas. ¿Ok? Sin importar ya lo que pese de más, porque es por células grasas, y la célula grasa no contiene agua. El mínimo por ciento. ¿Ok? Es grasa. Los adipocitos no atrapan agua, atrapan grasa. ¿Ok? La siguiente. Y pues el último método que vamos a ver va a ser el método de la superficie corporal. No es tan utilizado, pero pues se puede utilizar en niños cuyo peso es mayor a 30 kilogramos. Sin embargo, una característica es que no puede ser utilizado en pacientes con un peso menor a 10 kilogramos. Para sacar la superficie corporal de un paciente existen diversas fórmulas. La fórmula original fue realizada por alguien que se apellidaba Dubois, pero estaba un poco complicada. Así que Mosteller lo cambió un poco la fórmula y la hizo pues más sencilla de realizar, y esto se le conoce como la fórmula de Mosteller y es la que podemos observar en la diapositiva. Y los valores estándar para utilizar en este método, pues de agua van a ser 1500 mililitros por metro cuadrado durante 24 horas, de sodio va a ser de 30 a 50 milequivalentes por metro cuadrado cada 24 horas y potasio van a ser 20 a 40 milequivalentes por metro cuadrado cada 24 horas. Ok, aquí necesitamos calculadora científica. Okay, porque la calculadora normal del celular, etcétera, no saca raíz cuadrada, si mal no recuerdo. No, que te has hecho la mía de mi computadora. Mi celular se me olvidó, no lo traje en casa. No, no tiene raíz cuadrada. Okay, tiene que ser una calculadora científica. Entonces esto, bueno, en un hospital si la tengo y si la puedo utilizar, ¿verdad? Esta la utilizan mucho los de terapia intensiva. Okay, no lo utiliza ni siquiera el pediatra. El pediatra por lo general utiliza la Holiday Sega. Es más sencilla, es más práctica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es más exacta. La otra manera, en el Carrie Lane, si alguien tiene el Carrie Lane o lo consultó y se va al final, hay un nomograma. El nomograma, si mal no recuerdo, es Sigar Anderson, igual, el nombre del autor, es un nomograma que con el peso y la talla cruzas, en la línea media está la superficie corporal, te dice la cantidad de superficie corporal. ¿Ok? Entonces el cálculo requiere de un proceso, como vieron, más complicado,
desde el punto de vista de tener el nomograma de Ziegler-Andersen o tener una calculadora que te saca de más raíz cuadrada. ¿Okay? Entonces ya nada más, ¿ok? Se complica más, entonces no es inmediato, no es lo más práctico. ¿Okay? Es un método que existe, no es el más práctico. Si lo sé manejar, si tengo las herramientas para establecer en la superficie corporal, adelante, es adecuado. ¿Okay? Si no, ya dijimos, tenemos la más práctica, la Holy Excel. La siguiente, y es la que más utiliza todo el mundo en la práctica, la Holy Excel. Y pues ahorita ya llegamos al tema de las soluciones intravenosas. Existen un sinfín de soluciones intravenosas, pero pues las que son utilizadas con frecuencia se limitan a unas 2 o 3. Las pérdidas insensibles son libres de electrolitos, mientras que la orina es la principal fuente de pérdida de electrolitos. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando observamos cuál es el método de salida por donde nuestro paciente está perdiendo los líquidos. Las soluciones que se usan con mayor frecuencia están disponibles con o sin glucosa. La más común es glucosa al 5%, pero también existe la glucosa al 10%, y esto se le agrega para prevenir cetosis. Asimismo, pueden tener potasio, usualmente 20 a 40 miliequivalentes por litro. La única excepción es el Ringer lactato, ya que esta solución está obligada a tener potasio. Como podemos observar en la tabla, tiene 4 miliequivalentes de potasio por litro. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, la que más se utiliza es la solución fisiológica con glucosa al 5%. Y esta que vemos aquí, la solución fisiológica al 0.9%, es sin la glucosa. Ok. Además, tengan en cuenta cuánto tiene de sodio. Miel equivalentes. Está en miel equivalentes. Y vamos a completarlo, ¿verdad? Las ampolletas de cloruro de potasio vienen de a 5 y de a 10 mililitros. Ambas en total tienen 20 miel equivalentes. La de 5 tiene 4 miel equivalentes por mililitro y la de 10 tiene 2 miel equivalentes por mililitro. La que más se encuentra uno en las instituciones, como ya dijimos, es la solución salina fisiológica. El glucosado al 5% y el cloruro de potasio en 5 mililitros. De tal manera que el ejercicio lo vamos a hacer tomando en cuenta estos tres. Solución salina, con esa cantidad de sodio, no tiene azúcar, automáticamente no se toma en cuenta el cloro, ¿okay? Porque tanto el potasio como el sodio vienen con cloruro y automáticamente al dar la cantidad de sodio y potasio necesarios, se sobrepasa la necesidad de cloro. No hay que hacer el cálculo en base a cloro, entonces los cálculos se hacen. Entonces, los líquidos parenterales tienen que tener una composición formada, proporcionando sodio, proporcionando potasio, automáticamente proporciona el cloro, y proporcionando azúcar, glucosa, tiene que proporcionar glucosa para que nos dé calorías. ¿Okay? Las otras no nos dan calorías. Necesito esas calorías para prevenir la cetosis. Mi organismo no trabaja con cetosis, hoy no trabaja adecuadamente. Mis células, mis órganos, mis tejidos no cumplen su función normal si yo tengo cetosis. Por lo tanto, tengo que dar un mínimo aporte de glucosa que me permita prevenir esta cetosis para que yo siga funcionando adecuadamente. De tal manera que si yo proporciono, ¿alguien ha estado en un servicio de medicina interna o de cirugía? ¿Alguien de ustedes ha estado? ¿Nadie? Ok, no se los puedo pedir para pedirles que observen
en las indicaciones médicas que hacen algunos médicos de un paciente que esté ingresado y lo dejan en ayuno. ¿Sí? ¿Alguien sabe la indicación? No están viendo. ¿Okay? Claro, si tengo un buen riñón, lo puedo aguantar un mínimo de horas, ¿verdad? Si no tengo un buen riñón, de repente no voy a aguantar. Y se preguntan, ¿cómo es posible que le haya pasado eso? ¿Okay? Aquello de, ¿cómo es posible que le haya pasado si tú no estás manejando los líquidos y electrolitos que requiere tu paciente mínimo de mantenimiento? ¿Okay? Si tú lo dejas en ayuno 24 horas, además sin soluciones, ¿okay? Entonces te va a llegar, si no deshidratado, porque el riñón es capaz de ahorrar esa cantidad de agua, te va a llegar en cetosis, porque no le diste calorías. Y entonces le vas a dar un procedimiento anestésico y un procedimiento quirúrgico no en el mejor estado fisiológico del paciente. Está en cetosis. Entonces, no te extrañes que de repente suceda algo. ¿Okay? Entonces, tomar en cuenta esto, vamos a tomar en cuenta que necesitamos la composición de las soluciones, tanto de mantenimiento como de rehidratación, vamos a llamar así, tienen que contener sodio, potasio y glucosa. ¿Okay? Si no la tiene, lo estamos haciendo inadecuadamente, punto. ¿Okay? Es que le va bien al paciente con eso, lo estás haciendo inadecuadamente, grábate. La mínimo que debe contener es sodio, potasio y glucosa. De repente vemos esperemos que no, a una paciente obstétrica en ayuno, sin soluciones glucosadas, en pleno trabajo de parto, en el cual están aumentados sus requerimientos calóricos y me la dejan sin glucosa en las soluciones. Entonces, otro. Adelante, la siguiente. No me deje hablar mucho porque luego me pierdo. Bueno, pues las soluciones deben de tener una osmolalidad mayor de 285 a 295 miliosmoles por kilogramo, ya que las soluciones hiposmolares pueden causar hemólisis si se infunden por vía periférica, ya que los eritrocitos van a agarrar ese líquido que se está transfundiendo. Y pues la glucosa al 5% aporta 17 kilocalorías por cada 100 mililitros. Sin embargo, si un paciente tiene la vía intravenosa durante varios días, entonces va a ser necesaria la nutrición parenteral, ya que a pesar de que la glucosa sí da un aporte calórico, no da el aporte calórico necesario que tiene que tener la persona al día. Pues el líquido de mantenimiento estándar que se encuentra en el Instituto Mexicano de Seguro Social y en los demás lugares es la solución fisiológica al 0.9% con glucosa al 5%. ¿En serio? A ver, fíjense. La solución fisiológica de sodio, ¿cuánto sodio tenía? ¿Cuántos miliequivalentes de sodio tenía? ¿Se acuerdan? Dije que lo anotaron. 154. Ok, 154. Y la glucosa al 5%, ¿cuántos gramos de glucosa tiene? Estoy haciendo preguntas abiertas. También existe una dextrosa al 50%, ¿no? Concentración. ¿Cuántos gramos de glucosa tiene una solución glucosada al 5%? Correcto.
5 gramos en 100 mililitros. Fernanda, ¿y la del 10%? Pues supongo que el doble, 10 gramos en 10 mililitros. Y no me di cuenta quién tenía levantada la otra mano. Por favor, que la vuelva a levantar, la que la bajó antes de que yo le diera la palabra. Alma, creo que era Alma, Lisette. Sí, doctor. Ok, Alma. ¿Y por litro cuántos gramos tiene la de 50%? La de 5%, perdón. 50 gramos. Así es, ok. Entonces, vean qué fácil es. 5% tiene 5 por cada 100, tiene 1,50 litros. 10% tiene 10 por cada 100, tiene en 1 litro, ok, 100. Y así y la glucosa, el 50%, pues tiene 50 gramos por cada 100 mililitros. No hay pierde. Te lo dice la concentración, cuántos gramos de glucosa tiene por cada 100 mililitros. ¿Okay? Entonces es muy fácil aprendérsela en un momento dado. ¿Ok? Entonces ya nos aprendimos toda la base que tenemos para hacer los cálculos. ¿Ok? Sabiendo que cada 100 mililitros, o sea, cada 5 gramos de glucosa, que aprendimos que los carbohidratos, ¿cuántas calorías dan por gramo? ¿Lo vieron en bioquímica o en fisiología? Yo no me acuerdo, pero por ahí lo vieron. Adán, diles. 4 calorías. Ok, entonces 5 gramos me darían 20, pero cuando la diluyo en solución, dan 17. ¿Ok? Una cosa es la teórica, en la práctica, el diluir en solución 5 gramos de glucosa no dan los 20, dan 17. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta eso, no es que esté divorciado, ¿okay?, de lo que aprendimos en fisiología, que eran en bioquímica, ya no me acuerdo, 4 calorías por gramo. ¿Ok? Entonces, al siguiente. Ya tenemos las bases de todo. Entonces, ahora bien, usando la de Holiday Segar, si tengo un niño que pesa 19 kilos y no está deshidratado, pero no puede usarse la vía oral porque tiene obstrucción intestinal con tratamiento médico, y si no responde se le va a efectuar cirugía, por lo que tiene ayuno absoluto. Indica las soluciones para administrar durante 24 horas y cada 8 horas. ¿Ok? Si quieren, lo vamos haciendo entre todos. ¿Ok? De acuerdo con el Holiday Segar, ¿cuánto líquido necesita este niño? A ver, ¿quién me dice? Pueden hacer todos. Mónica. Serían para 24 horas 1450 mililitros. Ok. No. Abajo. Ya lo vieron, qué mal, ya lo vieron. Lo que sucede es eso, nadie nos dijo que cuando íbamos a estudiar medicina íbamos a ver fórmulas, cálculos matemáticos, etcétera, etcétera. Mucho menos si voy a hacer pediatría, por favor, si no se le dan las matemáticas, olvídense de pediatría. Porque acuérdense, luego los medicamentos son por kilo, ¿sí? Como vimos en la amoxicilina, entonces tengo que estar utilizando las matemáticas, cuánto por kilo y tanto de esto le toque, tengo que estar haciendo los cálculos continuamente. Voy a usar las matemáticas continuamente con cada paciente, mínimo para calcularlos. Pero si lo tengo hospitalizado, mucho más. Ok, ¿quién dice? ¿Quién ya lo tiene? Mauricio. 1450. Qué barbaridad. A ver, Holiday Segar dice,
Para los primeros, está correcta, ese ahora sí llegamos. Para los primeros 10 kilos, ¿cuánto le toca? Para los primeros 10 kilos a 100, ¿cuánto le toca? Filam. 1000 mililitros. Y para los siguientes 10 kilos, de los cuales él tiene 9, le toca 50 por kilo. 9 por 50. ¿9 por 5? 450. Pues sí, 45, 450. No necesita uno la calculadora. Ok, 9 por 5, 45, 450. Ok. ¿Lo vieron? Entonces, necesito eso. Entonces, si le tocan 1450 para todo el día, pero acuérdense, en los hospitales se divide la solución en 3 veces al día para que le toque a cada turno prepararlo una vez. ¿Ok? Para que le toque al matutino preparar una vez, al vespertino, es por cuestión de distribución de la carga de trabajo. ¿Ok? No es un invento, no es algo que esté establecido científicamente, sino es en la práctica, para que le toque preparar las soluciones una vez al turno. ¿Ok? Por eso está cada 8 horas. Entonces, ¿cuánto le toca cada 8 horas? Bueno, dividiendo los 1450 serían 483 mililitros. Ok, es así de fácil. Para hacerlo fácil para mi paciente, para mis enfermeras, pues a lo mejor la redondeo a 500. Que yo le dé 17 mililitros de más en 8 horas, equivale a 2 mililitros por hora de más. Si el riñón es adecuado, va a orinar un poquito más. Lo que no necesite lo va a desechar. ¿Ok? Entonces no tengo mayor problema, por eso a veces ven, doctor, no, 480, eso es en terapia intensiva en un paciente que tiene compromiso orgánico, pulmonar, cardíaco, renal, cualquiera de ellos que tenga. Ahí es mucho más estricto todo. ¿Ok? Pero en una sala donde no hay el compromisos estos que estamos diciendo para manejo de líquidos, lo que tengo que tomar en cuenta es buena función pulmonar, buena función renal, porque si no la tiene adecuada, mi problema va a repercutir en un edema agudo de pulmón o en una insuficiencia cardíaca por sobrecarga de líquidos. No la puede manejar mi paciente. ¿Okay? Si lo puede manejar, no sucede absolutamente nada. Le da el primer clic, si me hace el favor. Ok. Entonces lo que decíamos, lo voy a redondear a 500 para hacérselo fácil a mis enfermeros. ¿Ok? Porque calcular así tienen que ser 483, pues, va a manipular las soluciones demasiado, me las va a contaminar y entonces el riesgo del manejo intravenoso son las infecciones. Yo las quiero evitar, por eso la irradiación oral de preferencia, solo si no queda más remedio voy a usar la intravenosa, porque es una fuente de ingreso. Voy a romper la barrera protectora que es la piel. En cambio aquí tengo una barrera protectora que es la intestinal. ¿Ok? Entonces, debo evitarla lo más que pueda, no abusar de ella, a menos que esté justificada la indicación. Ahora bien, a ver si lo notaron, porque a lo mejor, como no lo recalcamos, no lo notaron. Ok. Voy a componer. Ok. ¿Cuánto sodio se le debe administrar a un niño en mantenimiento?
¿Cuánto sodio requiere para mantener un adecuado equilibrio? Ya vimos el líquido hidro y electrolítico. Para que no me haga ni la hipernatremia ni la hiponatremia. Por cierto, 137 es hipernatremia. Ayer alguien me dijo hipernatremia en el primer niño con 137 y no me fijé. Ya luego que estaba yo haciendo el repaso mental, y, caray, me dijeron hipernatremia con 100. Bueno, cuando veamos hipernatremia les voy a preguntar así. Ok. ¿Cuánto sodio necesita ese niño? Si no, le digo, Alexa, Pilar, ya hablo. Son 3 equivalentes por cada 100 mililitros. Ok. No, no por cada 100. Mauricio, 3 por cada kilo. por cada kilo, es correcto, es por cada kilo de peso. Entonces, si pesa 19 kilos, ¿cuánto sodio necesita? Alexa, ¿quién no ha bajado su mano? La tiene arriba. Mauricio, ¿la volviste a levantar? Sí, 57. Ok, y requiere 57. Entonces ya hice algo mal yo en la transparencia. 57 mil equivalentes de sodio. Ok. ¿Cuántos mililitros de solución salina necesita? Porque yo lo que tengo para darle el sodio es la solución salina. Calculadora, Mateo. Alma, díganos. 370 mililitros. 370 mililitros. ¿Ok? En 8 horas, ¿cuánto le proporcionaría? ¿Cuánto de solución salina para la solución que voy a preparar para 8 horas? En 24 horas necesita 370. Cada 8 horas, ¿cuánto le voy a dar? ¿Cuánto le voy a poner? En mililitros. Es mi enfermera la que lo va a preparar. Andrés. El cálculo da 123, pero se puede redondear. Ok, 125 mililitros. Ok, dale otro clic. Ay, sí. Ok, es correcto. Ok, lo voy a redondear. Ok, lo voy a redondear desde las pequeñas cantidades porque su riñón está, mi paciente no está deshidratado, no está sufriendo el riñón. Le apuesto a que el riñón está bueno. Vamos con el potasio. ¿Cuánto de potasio le vamos a dar a este niño? Si no, nos dice Carlos. Lo dijo, lo presentó, bueno, lo presentó, lo dijo. Mónica. Son 2.000 equivalentes por kilogramo, serían 38.000 equivalentes. Si le tengo que dar 38 mil equivalentes y lo que tengo son las ampolletas de 5 mililitros que traen 20, ¿cuántos mililitros de potasio tengo que poner? Y estamos solo en el mantenimiento, imagínense. De un paciente, ¿me tienes 10 pacientes con soluciones?
Además de explorarlo, además de la otra medicación que tienes que indicarle, Jared. Pues si necesita 38, pues le pongo 2 ampolletas de 20 miliequivalentes. Se pasaría por 2, pero... Ok, tú le pondrías, pero aquí pues se puede ser exacto. ¿Okay? Porque le pongo una ampolleta de 5 mililitros y le pongo 4,5 mililitros de la otra. Eso sí lo puedo sacar, porque si trae 5, pues es la misma jeringa que voy a usar para cargar. Aquí sí puedo ser exacto. Porque el potasio sí tengo problema. ¿Okay? El riñón está bueno, okay. Lo puedes redondear a 5. Pero te va a ser más fácil 4,5, porque acuérdate, lo vas a dividir entre 3. Y en 8 horas, ¿cuántos mililitros le tocaría? Alexa. 3.1 mililitros. Hombre, si le iba a poner, le iba a poner 9 mililitros, ok, dale clic. Ok, 3.2, como dice Jared, como lo hice exacto, ok, en cambio es más fácil, una décima de 3.1, darle 3.2, es decir, 9,5 le voy a dar 9.6. Ok, es más fácil pasarme una décima. Nada más por eso. Pero ok, lo pude haber redondeado. No hay ningún problema. Un poquito más, como dijimos, estamos hablando de riñón bueno. Sí, es cierto. ¿Cuánto de glucosado le voy a poner? Ya tengo el sodio, ya tengo el potasio, ya tengo el cloro, porque es cloruro de sodio, es cloruro de potasio. Ok, me falta la glucosa. ¿Cuánto de glucosa le voy a poner? Para 24 horas y cuánto para 8 horas. Pues el que lo va a preparar es mi enfermero, mi enfermera. Tiene que darle clarita las cantidades a ellos. No ellos hacen los cálculos, los hace el médico. ¿En serio? ¿Alguien? ¿Cómo decíamos? ¿Eh? No es lo mismo saberlo que hacerlo, que aplicarlo. ¿Okay? No es lo mismo saber las cantidades, a tanto de esto, a tanto del otro. Se lo saben, me queda claro. ¿Cómo lo vas a hacer a la hora de atender a un paciente? Ok, dele clic. Lo que le falta para completar la cantidad de líquido. Así de sencillo. ¿Cuánto lo que le falta para la cantidad de líquido? Si le voy a dar 1450, pues 1070, lo puedo redondear a 1100, no tengo problema. Y si lo voy para 8 horas es 500, pues le voy a dar 375 redondeados, más los 125 son los 500, los 3.2 es el extra. Es aquellos que me di el lujo de dar un poquito más y no hay ningún problema. En total de los líquidos el paciente va a tener 10 mililitros en un día de más. Ok. Le doy otro clic, no me acuerdo si hay algo más abajo. La relación solución salina glucosado es de 1:3 más KCl. Entonces, van ustedes a ver de repente que hay un médico que dice, ponle una solución 1:3. Y entonces dice, de los 1500, ponle 1000 y ponle 500 de lo otro. ¿Ok? Perdón. Relación 1:3, sí, son ¿qué? 125 de una por 375 de la glucosada. Sí, es una relación 1:3. Es decir, la solución está al cuarto. ¿Sí?
una de salina por 3 tantos de glucosa. Y entonces, bueno, son 500 para 8 horas lo que necesita este niño. Póngale 125, 375, le agrega el potasio. Y en menos de 2 minutos, ya hizo lo que nos llevó 15 minutos calcular. Entonces, desfilen los 20 pacientes que estén. ¿Ya lo vieron? Solo tengo que calcular la cantidad de líquidos que necesita. Y uso esta fórmula. La inventó un matemático que se llamaba Rubin Calcani. ¿Ok? Por eso van a ver que muchos pediatras no se sientan a hacer los cálculos, pero si la solución tiene una relación de 1:3 y le agrega el KCl, es adecuado, porque eso nos dio matemáticamente. Pero no somos matemáticos. La siguiente. Bueno, llegamos a la terapia de reposición y en la terapia de reposición se va a indicar a los niños no necesariamente que estén deshidratados, pero que estén presentando muchas salidas, que ya pueden ser por diarrea, por vómitos, por cantidad excesiva de orina, etc. Y pues la diarrea, los niños con diarrea pueden desarrollar acidosis metabólica debido al alto contenido de bicarbonato en las heces. Es necesario medir el volumen de la deposición y administrar un volumen igual de solución de la reposición. O sea que se va a medir mililitro por mililitro. Okay. Sí. Por eso van a ver que les dejan el pañal que se pesó previamente a los niños pequeños y luego ya que zurra el paciente, se vuelve a pesar y la diferencia es la cantidad de heces. Fueron 100 mililitros. Vamos a poner un ejemplo. Se echó una diarrea de 100 mililitros. Y en esas 4 horas ya se echó 4 de a 100 mililitros. ¿Cuánto le debo devolver? Alguien que me diga. En 4 horas hizo 4 evacuaciones de a 100 mililitros cada una. ¿Cuánto le debo devolver? Andrés. Los 400 mililitros que perdí. Los 400 mililitros en las siguientes 4 horas. Porque 400 mililitros, vamos a poner, en este niño, si pesa nada más 10 kilos, ¿qué tanto de su peso representan esos 400 mililitros? Conste, no estaba deshidratado. En un niño de 10 kilos, si pierde 400 mililitros en 4 horas, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje pierde de peso? Pesa 10 kilos. Matemática. Alrededor del 4%. Entonces, ya se me deshidrató. ¿Ok? Entonces, o se me puede deshidratar, se lo tengo que devolver, porque ya se lo debo. ¿Ok? Entonces, se lo tengo que devolver en el mismo tiempo que lo perdió. Y mientras se lo estoy devolviendo, estoy cuantificando las siguientes 4 horas. Si es muy activa la diarrea, puede ser cada hora, acuérdense. En cólera es cada hora, porque son chorrillo continuo. En una hora ya se puede echar 1 litro. ¿Ok? Entonces, nada más que la composición de la solución es esta. Tengo que preparar una solución, ¿ok?, que tenga glucosado al 5%, pero solución salina
al 0.45. ¿A cuánto tenía la solución glucofisiológica que nos presentaron? ¿A cuánto tenía el sodio? Carla, ¿usted lo recuerda? Ellos a lo mejor no se fijaron, yo sí me fijé. Ok. 157. Estaba al 0.9. La concentración de solución de sales al 0.9 que da 154.000 equivalentes. Ok. Ahí está, la solución salina viene al 0.9%, trae 154.000 equivalentes de sodio. Ok. Unos son miligramos y otro es sodio. Es mil equivalentes, pero no queremos que vuelvan a bioquímica de la conversión de miligramos a mil equivalentes, porque entonces nos va a ir peor. En cambio, si me lo grabo, lo tengo. Mi solución al 0.9% trae 154 mil equivalentes. Aquí me dice que debe tener el glucosado al 5% y la solución salina al 0.45%. No me sirve esa solución mixta. No me sirve esa solución. Yo tengo que fabricar esa mixta. ¿Okay? Entonces, tengo que tomar mi glucosado al 5%, ¿ok? Y ponerle una cantidad igual de solución salina al 0.9, compuesta por la mitad de solución salina al 0.9% y la mitad de agua destilada. Para que yo la vuelva. Entonces, si tengo un litro, voy a poner el ejemplo, 500 son solución glucosada al 5%. 250 son solución salina al 0.9%, porque eso tengo hasta donde yo sé en México. En Estados Unidos sí hay la presentación. En México no hay la presentación de solución salina al 0.45%. En Yucatán, ni qué decir, él puede asegurarlo. A lo mejor hace muchos años no voy al Distrito Federal, y a lo mejor ahí en un centro médico sí hay, ok, pero en el resto de los hospitales que están en provincia solo hay al 0.9%. Y 250 mililitros de agua destilada para que yo reduzca al 0.45% la solución salina, para reduzcarlo a la mitad. Y le voy a agregar 30.000 equivalentes de bicarbonato de sodio y 20 de cloruro de potasio. Ese litro que ya preparé, voy a pasarle 400 en 4 horas. Si en las siguientes 4 horas evacúa 250, de esa solución le voy a pasar 250. Se la estoy devolviendo mililitro a mililitro. Ok, ¿me expliqué? La siguiente. No me contestaron, pero voy a dar por sentado que sí. La siguiente. Igual va a pasar cuando es por pérdida de líquido gástrico, ya sea por vómitos o por drenaje de sonda nasogástrica. Tengo que preparar, y aquí sí, la solución salina, solo le agrego potasio y devuelvo igual, mililitro a mililitro. ¿Cuánto drenó por la sonda? Eso lo tienen que estar cuantificando. Todo paciente que está con sonda se le tiene que cuantificar. Y si es vómito igual, vomita aquí porque esto ya lo pesé, el recipiente, lo vuelvo a pesar y le reduzco el peso que tenía previo, ya tengo la cantidad de lo que pesa el líquido, porque para fines prácticos es 1 a 1. 100 gramos, 100 mililitros. La relación mililitro-gramo es similar en peso. Ok, la siguiente.
Ok, si es por orina, se utiliza esta fórmula. Nos vamos rápido, porque ya dijimos, no hay que aprendérsela de memoria. ¿Cuándo te puede tocar una de que me tengas que calcular las soluciones? Si te vas a extraordinario, en el ordinario no ponemos cálculo de soluciones. Extraordinario sí. Demuéstrame que estudiaste más. Ok, la siguiente. Por eso les digo que tienen que estudiar diario, por eso les digo que tienen que hacer repasos los días inhábiles y los fines de semana, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, esta sí. Y bueno, seguimos con la terapia por déficit. La causa más frecuente de la diarrea es la gastroenteritis y es de las razones más comunes por la cual los niños se deshidratan y pueden requerir terapia por déficit. El tratamiento de déficit intravenoso está indicado en los pacientes que no toleran vía oral o que presentan choque. Como se mencionó en la clase pasada, lo primero que debe valorar un médico es la presencia de choque, ya que se requiere inmediatamente resucitación con líquidos. El Nelson tiene una estrategia para el tratamiento de la deshidratación. El primero va a ser restablecer el líquido intravascular con tratamiento de emergencia. Seguido de esto, se va a calcular las necesidades de líquidos en 24 horas, tomando en cuenta cuánto se requiere de déficit y también cuánto se requiere de mantenimiento. Después se va a restar líquido isotónico ya administrado a las necesidades de los líquidos. Después se va a administrar el resto del volumen utilizando solución fisiológica al 0.9% y glucosa al 5%. Y ya por último va a depender del caso, ya que va a ser reponer las pérdidas continuas de ser necesario. La GPC peruana toma otro método. En lactantes de menos de 12 meses que no están chocados, primero administran 30 mililitros por kilogramo en 1 hora para después administrar 70 mililitros por kilogramo en 5 horas. Y en los niños mayores a 12 meses, primero se administran 30 mililitros por kilogramo en 30 minutos y después 70 mililitros por kilogramo en 2 horas y media. Ok, es una propuesta que existió hace muchos años, incluso en algunas escuelas de México, que se llamaba hidratación rápida. ¿Verdad? Perú todavía la tiene. En México no se recomienda hidratación rápida, se recomienda esta que nos van a presentar ahora. Bueno, primero, el Nelson menciona que el bolo para el tratamiento de emergencia en un niño chocado va a ser un bolo de 20 mililitros por kilogramos en 20 minutos, pudiéndose administrar hasta 3 bolos en un periodo de 1 hora. Si no hay respuesta al tratamiento después de dar los 3 bolos, se tiene que iniciar a investigar otras posibles causas de choque e incluso se puede aumentar el volumen del próximo bolo. La administración debe de ser inmediata para asegurar la perfusión adecuada de las vísceras y se debe de utilizar una solución isotónica como la solución fisiológica al 0.9%, el Ringer lactato o el Plasma Light. La deshidratación hiponatrémica se puede corregir dentro de 24 horas, pero la hipernatrémica se tiene que corregir más lentamente, pero esto lo vamos a ver en una parte más avanzada de la presentación. Okay. Ese plan C. Adelante. Okay. ¿Quién está hablando ya del plan C? Y pues, ¿cómo podemos saber si el niño está saliendo del choque? Va a ser mediante los signos de mejoría clínica, los cuales son descenso de la frecuencia cardíaca, normalización de la presión arterial, mejoría en la perfusión, mejoría de la diuresis y aumento en el nivel de conciencia. Acuérdense, mejoría de la perfusión son pulso y temperatura de la piel, ¿okay? Coloración adecuada. Llenado capilar, recuperación del llenado capilar. Así son todas las maneras que vemos que hay mejoría en la perfusión. La piel desaparece aquella moteada si lo tenía, desaparece la cianosis si la tenía, desaparece la palidez si la tenía, es decir, dejan de estar frías si así estaba, mejora el llenado capilar, que sea menos de 3 segundos, ¿okay? Etcétera, etcétera. ¿Verdad? Son los mismos que dijimos que nos orientaban a ese choque, pues es la recuperación de ellos. Mejora el estado de conciencia. Es correcto.
La siguiente. Hay otras alternativas de administrar el plan C entonces. Las cargas rápidas de 20 mililitros por kilo para 20 minutos es la más utilizada en cualquier lugar del mundo, como ya vieron. Las cargas rápidas de 10 mililitros por kilo para 10 minutos equivale. Lo mismo, si observamos ambas en una hora, darían 60 mililitros por kilo. ¿Cada cuándo se debe evaluar la respuesta? ¿Es cada 15 minutos o cada 8? Porque tengo que decidir cuál voy a poner a los 20 minutos. O sea, a los 15 minutos tengo que valorar si mi paciente está mejorando del estado de choque o no está mejorando. ¿Ok? Entonces, para que yo planee lo que voy a hacer en los siguientes 20 minutos. Si la pongo cada 10 minutos, que es la más utilizada en las terapias intensivas pediátricas, porque te quedas pegado allá. Ok, entonces es a los 8 minutos, porque a los 10 minutos tienes que decir si vas a continuar con las cargas rápidas o no. Si se prepara de acuerdo a la norma oficial mexicana, hay una norma oficial mexicana que dice que se dé 50 mililitros por kilo para la primera hora, pero te dice que la evaluación debe ser continua. Y si a los 10 minutos no hay mejoría, tienes que aumentar la velocidad de administración, de tal manera que los 50 mililitros se acabarán antes de la hora y terminará uno administrando 60 o 70 mililitros en la primera hora por kilo. ¿Okay? ¿Por qué esto? Por recordar que el estado de choque es igual a hipoperfusión tisular y por ende aumentan la posibilidad de daño orgánico secundario a más tiempo yo tarde en recuperar al paciente del choque. Y si el choque ya se llevó 3 cargas, ya no es hipovolémico puro. ¿Ok? Porque imagínense, un niño que pesa 10 kilos, le paso 3 cargas de a 20 kilos en una hora, ¿cuánto ya le pasé? ¿Cuántos mililitros ya le pasé en esa hora si le pasé 3 cargas de a 20 por kilo? Las matemáticas nos atoran. Ya digo que pongas a Jared, dime. 600 mililitros. Ok, ¿vale? ¿Cuánto representan 600 mililitros? Ok, ¿cuánto representan del peso del niño? ¿Okay? Si pesa 10 kilos. ¿Qué porcentaje de su peso son 600 mililitros? No se les da, es el 6%. Si ya le devuelvo, Edwin, ¿qué ibas a decir? Que los 600. Digo, el 6%. El 6%. Si ya le devolví el 6% y tenía un choque, ¿con cuánto se presenta mi choque? ¿Con qué porcentaje se presenta el choque? ¿Con qué porcentaje de pérdida de peso? Haré. Creo que más de 9%. Más de 9, depende de la edad, más del 10 en los niños pequeños, más de 9 en los niños grandes, ¿ok? Entonces, más del 9%. ¿Okay? Es decir, que tenía un 10, un 11, un 12, un 13, un 14. Si le devuelvo 6, automáticamente debería estar en un déficit del 8%. Por lo tanto, ya no debería estar en choque. Si no lo está, es porque la causa de choque no es solo hipovolémico. O ya le quité ya corregí la parte de la hipovolemia. Tengo que pensar que es otra la causa. ¿Okay?
y ese es el choque séptico. En los niños, el más frecuente, después del choque hipovolémico, es el choque séptico. Y entonces ya no es estar siguiendo, pasando cargas, ¿okay? Sino que hay que manejar el choque séptico, que implica otras medidas, ¿okay? Porque la volemia ya la aseguré. Ok, la siguiente. El cálculo de líquidos en 24 horas se realiza el cálculo de los líquidos de mantenimiento mediante los métodos discutidos anteriormente y también el cálculo del déficit mediante el método de valoración calculada o el método de valoración clínica. Se va a dividir esto en el total que saquemos, se va a dividir a la mitad y el 50% se va a dar las primeras 8 horas y el otro 50% las 16 horas restantes. Los métodos de valoración del déficit, el primero es la de valoración clínica, en donde mediante la exploración física se va a poder más o menos establecer cuánto es la pérdida del peso que ha ocurrido en un niño. En los niños mayores son de 3%, 6% y 9%, dependiendo de lo que encontremos en la exploración física. En los lactantes va a ser de 5%, 10% y 15%. De acuerdo a este método y al otro, 1% va a representar 10 mililitros por kilogramo. El método de la valoración calculada es el gold standard de acuerdo a la GPC peruana, la GPC mexicana y también al manual Harriet Lane, en donde el porcentaje se va a calcular mediante la fórmula que tenemos en la diapositiva, que es el peso previo a la enfermedad menos el peso durante la enfermedad entre el peso previo a la enfermedad y lo que dé multiplicado por 100. Siguiente. Está bien. No les voy a hacer matemáticas. ¿Ok? Les voy a poner el ejemplo ya directo. Y bueno, aquí un ejemplo usando el esquema del Nelson. ¿Pero qué pasó? Se borró, fíjense. Ah, no, es que es porque va uno por uno. Ah, va a ir apareciendo. Ok, sí. Adelante. Bueno, primero va a ser restablecer el líquido intravascular con el tratamiento de emergencia. Como el niño pesa 10 kilogramos, entonces se van a dar 200 mililitros en 20 minutos y vamos a asumir que con esto se repone del choque, así que solamente le dimos 200 mililitros. Después se van a calcular las necesidades de líquidos en 24 horas. Utilizando el método de Holiday-Segar, calculamos que este niño requiere 1000 mililitros por día y también utilizando el porcentaje de deshidratación, calculamos de que ha perdido 1500 mililitros. Vamos a restar el líquido isotónico ya administrado a las necesidades de líquidos. En total, el líquido de mantenimiento y de déficit son 2500. Como ya administramos 200 mililitros, entonces tenemos de que lo que resta del día hay que administrar 2300 mililitros. Y por último, es administrar el resto del volumen utilizando solución al 0.9% y glucosa al 5%, que van a ser la mitad en 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Y pues aquí las primeras 8 horas van a ser 143 mililitros y las siguientes 16 horas van a ser 71.8 mililitros por hora. Eso lo voy a pasar 1150 en las primeras 8 horas y 1150 en las otras 16, porque eran 2300, está claro. Ok. Se repitió el... Ok. Hay quien ya hizo el cálculo por nosotros, y esto sirve, como vamos a ver, porque algunos médicos hacen una directa, como habíamos visto con la Rubin calcáneo para mantenimiento, igual para la deshidratación. ¿Ok? Ya se ha medido científicamente, quien lo ha estado lo ha medido y se ha obtenido las cantidades. ¿Ok? De tal manera que se sabe el déficit de agua y el déficit de sodio que se pierde en una diarrea de tipo isotónico.
¿okay? Es de 8 a 10 miliequivalentes de sodio y de 100 150 por kilo de agua. ¿Okay? Y si fuera hipertónica, pues es de 2 a 5, es menos. Y si es hipotónica, pues es más de 10. ¿Ok? Y entonces hacen el cálculo directo basándose en eso, en lugar de calcular como hicimos la de mantenimiento, y calcular además el déficit, ¿ok? Sumar todo, como vamos a ver que es un poco más complicado. La siguiente, por favor. De tal manera que si pesara 14 kilos, que es nuestro paciente que llegó en choque, el porciento de la pérdida aproximada es de más del 9%. Pongamos 10% y aplicamos la fórmula. Si perdió el 10% y pesa 14 kilos, pues quiere decir que aproximadamente pesaba 15,400 o 15,500 o 15,600. ¿Ok? Pusimos 10% para el ejemplo, 15,400. Entre el peso previo, que es presupuesto, porque no tenemos el peso del día anterior necesariamente. Y entonces, si yo digo que está en choque, tiene una pérdida del 9% o más. Este paciente tenía 35 meses, si no me equivoco. Es decir, no era un lactante, ya era un preescolar. Y entonces ya 9% para que caiga en choque. ¿Ok? Entonces, por eso pusimos promedio 10. ¿Okay? Entonces, si lo multiplico por 100, el 9,6 me dice que le debo 960 mililitros. ¿Ok? Responde a la carga de 20 mililitros por kilo, que fueron 280, y que aportó 43 milequivalentes de sodio. El líquido de mantenimiento son, para los primeros 10 kilos 1000 y a 50 por kilo para los 4 serían 1200. ¿Ok? Y el déficit restante de los 960, como ya le pasé 280, le debo todavía 680 mililitros. ¿Cuánto cálculo habría que hacer si quiero ser especial? El sodio a 3 de mantenimiento serían 42, que son 272 mililitros de solución salina. Y del déficit le debo sodio a 3, otros 42, que si entonces le debo proporcionar en 24 horas 544 mililitros de solución salina. De KCl a 2 por kilo para su mantenimiento le debo 7 mililitros. Bueno, le tengo que dar 7. Y de la pérdida a 1, para que quede a 3 por kilo, nomás se debe dar 14, 3,5 mililitros. En total le tocan 10,5 mililitros. ¿Ok? Glucosado al 5%, pues para que yo llegue a los 1200 le tengo que dar 920. ¿Ok? Y de aquí para que yo llegue a los 680, pues le tengo que dar 400 mililitros. Y le tengo que dar de glucosado 1320 mililitros. Entonces, de estos 1880, en las primeras horas le voy a pasar la mitad, la mitad de lo que le debo. Aquí dicen que la mitad, ¿se puede pasar la mitad? Sí, yo no tengo problema. Si yo fuera estricto, como nos dijeron, tendría que pasar el 940 y 940. Estoy acostumbrado a terapia intensiva, somos más estrictos, pasamos los 920 entre 3, los 310 que le toca de mantenimiento, ¿ok? Más la mitad de lo que le debo. ¿Y por qué? ¿Cómo está? 400, perdón. 1200 le tocan 400 cada 8 horas de mantenimiento, más la mitad de lo que le debo, se le puede también pasar esto. Pero ok, queda más así. El total de glucosados de salina van a ser 550, lo redondeamos, y de solución glucosa total 1320. La relación solución salina-glucosado es de 1 es a 2,5%. Lo estoy sacando porque Rubin Calcaño estableció
que cuando el paciente está hidratado la relación es 1:3 y cuando el paciente está deshidratado en forma isotónica la relación es 1:2. ¿Okay? Ven cómo se aproxima a esa relación. Cuando lo doy exacto no queda 1:2. Rubin Calcaño es muy práctica, pero es menos precisa. ¿Okay? Esa es la diferencia, por eso vemos esta relación. La siguiente, por favor. La de nuestro paciente, sodio, si utilizo la tablita, fíjense, 8 a 10 miliequivalentes por kilo, la media es de 9, para 14 kilos serían 126 miliequivalentes. Como la carga rápida ya le dio 42, le debo 84, que son 520 mililitros de solución salina. El líquido de mantenimiento son 1200 más el déficit. A este niño por 24 le tocan 2160. Por la tabla anterior, si se lo pongo a 100 serían 1400, si lo pongo a 150, 2100. ¿Okay? El líquido que ya se pasaron son 280, por lo tanto le debo 1900. ¿Okay? Entonces, para cerrarlo, de glucosado al 5%, si ya le pasé 520, de salina de glucosado serían 1400. Bueno, si le voy a poner de salina 520, de glucosado serían 1400, la solución sería, ok, quedaría 1:2. Por cualquiera de los métodos que yo utilice, esta es la forma rápida, es la que utiliza la mayoría de los pediatras, para no hacer todas esas cuentas que vimos. Si somos estrictos y precisos, tendríamos que hacer todas las cuentas. Entonces, la forma práctica de hacerlo es más esta. ¿Ok? Hacerlo en base a la tablita de cuánto se pierde en la diarrea, porque en el paciente la más frecuente es la isotónica. ¿Ok? Entonces, si la más frecuente es la isotónica, en tanto tengo el resultado de los electrolitos, ¿sí? Que ahora vamos. Y ahora voy. ¿Cuánto es el rango normal de sodio en un paciente? Pregunta abierta. Que es la misma sin importar la edad. Haré. Aproximadamente 135 mil equivalentes. No, no es cierto. ¿Cuánto es el rango normal? Alicia. Puede llegar hasta 145 mil equivalentes. Ok. Va de 135 a 145 mil equivalentes. Es correcto, por eso se llama 137, pues no es hipernatremia. ¿Cuándo es hipernatremia? ¿Cuándo es hipernatremia? Mauricio. Mayor de 145. Ok. ¿Y cuándo es hiponatremia? Menor de 135. Así es. Ok. Entonces, 134 o menos o 146 o más. Es muy claro. Ok. La siguiente. Y pues para el control y ajuste del tratamiento debemos de monitorear frecuentemente al paciente. Los niños que tras 8 horas presentan más salidas que entradas requieren de terapia de reposición. Y la diuresis es un método adecuado para evaluar la eficacia del tratamiento, ya que cuando el paciente inicia a orinar es que ya se están reponiendo los líquidos. Hay que realizar al menos una determinación diaria de los electrolitos en los niños que reciben hidratación intravenosa y cuánto se dé de potasio
de potasio va a depender del potasio sérico inicial y la función renal subyacente. La monitorización del tratamiento se da por la tablita, que son las constantes vitales, que es el pulso y la presión arterial, las entradas y salidas, o sea, el balance de líquidos y la diuresis, la exploración física, que es el peso y los signos clínicos de depresión o de sobrecarga y los electrolitos. Faltó química sanguínea porque función renal es química sanguínea completa. Química sanguínea completa es química sanguínea, porque es glucosa, urea y creatinina. Y boom, donde hacen boom, ¿verdad? Y los electrolitos. Química sanguínea y electrolitos. Porque incluso para calcular la osmolaridad plasmática de mi paciente, necesito también la cuánto de glucosa tiene. Entonces la fórmula para calcular la osmolaridad plasmática, supongo que la vieron en bioquímica. ¿Sí? Entonces tomo en cuenta glucosa y sodio. Otro de los diabéticos es muy importante, ¿okay? Porque tienen hiperglucemia, entonces la cantidad de glucosa no es la normal casi siempre, ¿okay? Por lo tanto hay que tomarla en cuenta porque la osmolaridad. Así es. Adelante. Pues ahora llegamos a dos tipos de deshidratación que no son, bueno, pues que sí son comunes, pero no tan comunes como la isonatrémica. Y la primera que vamos a ver es la deshidratación hiponatrémica. El objetivo inicial del tratamiento es corregir la deshidratación con líquido isotónico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una sobrecorrección del sodio sérico, o sea, mayor a 135 miliequivalentes por litro, o una corrección demasiado rápida, que esta se define como más de 12 miliequivalentes por litro a 24 horas, se asocia a una condición llamada mielinólisis pontina central. También este tipo de deshidratación suele responder al mismo esquema de tratamiento anterior. Y pues el aporte de potasio intravenoso se ajusta igual de acuerdo al potasio sérico inicial y a la función renal subyacente. No se va a agregar potasio hasta que se restablezca la diuresis. Y en aquellos pacientes que desarrollen hiponatremia sintomática se les debe administrar una infusión rápida que es 2 a 4 mililitros por kilogramos en 10 a 15 minutos de suero salino hipertónico al 3%. Los signos y síntomas de la hiponatremia son la cefalea, los náuseas y los vómitos, la confusión y desorientación, la irritabilidad o letargia, un nivel de conciencia disminuido, convulsiones o coma y la apnea. De acuerdo, si no tengo problema. Si mi paciente es deshidratado hiponatrémico en choque, lo primero que le voy a aportar es una carga de solución salina, es decir, habitualmente se corrige la hiponatremia. Si no se corrigiera, entonces acuérdense, por eso a veces no me sirve el electrolito inicial, porque si ya le pasé la carga rápida, ¿no? Y ya no tiene esa cantidad, ya le pasé sodio. Cuando me llegó deshidratado hiponatrémicamente, pero en choque. Al manejo del choque, pues ya cambió. Tengo que tomársela fuera de choque para saber si además sí tengo que seguir manejando persistencia de hiponatremia para que yo haga la corrección. ¿Okay? Entonces, fíjense nada más, las diferencias. Ya le pasé 2 o 3 bolos, además, pues ya no tiene hiponatremia, me queda muy claro. Por eso el paciente en choque no cambia el manejo. ¿Okay? El riesgo es la que sigue. Esa es la más peligrosa. Bueno, después está la deshidratación hipernatrémica, que como dijo el doctor, es la forma más peligrosa de deshidratación, ya que puede producir daño neurológico como hemorragia o trombosis al nivel del sistema nervioso central. Debido a que en este tipo de deshidratación ocurre un desplazamiento del líquido intracelular al líquido extracelular, los niños van a llegar al médico con deshidrataciones más graves porque pues sus manifestaciones son más sutiles. El paciente se puede encontrar letárgico pero irritable al tocarlos, puede haber fiebre, hipertonicidad e hiperreflexia y en casos más graves hay hemorragia o trombosis central.
aquí sí me sirve el electrolito llegando, porque es hipernatrémica, el choque se maneja igual, pero le voy a meter más sodio. Entonces luego tengo que corregirlo. ¿Okay? Las siguientes soluciones van a ser, como nos van a mencionar, ¿verdad? Con mucho menos sodio, ya nos dijeron, de 2 a 5, ¿ok? Con sodio a 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya le pasé un montón de sodio, ya no le puedo pasar ni siquiera a nivel de requerimiento. Y le voy a pasar a mucho menos, porque si no voy a llevarlo, ¿ok? A hipernatremia. No está en choque, ya lo salvé del choque, pero le puedo producir daño porque persiste la hipernatremia. Lo que el manejo inicial que le di no corrige la hipernatremia, corrige la hiponatremia y la isonatremia la mantiene. Es decir, o si se eleva un poquito el riñón lo compensa, porque ya lo saqué del choque. Aquí persiste la hipernatremia. El riñón va a ayudar, pero tiene un límite. Si no sufrió durante el choque, por eso sigue siendo importante la valoración de la función renal. Y acordarse que después de la insuficiencia renal, ya la vieron en medicina interna, insuficiencia renal. ¿Ya vieron insuficiencia renal en medicina interna? Pregunto. No, la van a ver en nefrología. ¿Ya vieron insuficiencia renal en medicina interna? Pregunto. Acuérdense Sí, que hay una insuficiencia, entonces vieron que hay una insuficiencia renal oligúrica, pero hay una poliúrica. ¿Qué puedes decir? Ya no está deshidratado porque tiene poliúrica. No, tiene insuficiencia renal. Entonces el hecho que esté orinando no dice que no esté en insuficiencia renal porque puede estar en la fase poliúrica. Necesito la valoración de la función renal. ¿Ok? La siguiente. La concentración sérica de sodio no debería disminuir más de 10 miliequivalentes por litro cada 24 horas. La razón por la que esto no debe suceder es que durante la hipernatremia se genera idiosmoles en el cerebro. Los idiosmoles van a aumentar la osmolalidad de las células del cerebro y estos se van a disipar lentamente durante la corrección. Si el descenso es excesivamente rápido, se va a crear un gradiente osmótico que va a ocasionar edema cerebral. Por lo que la velocidad de la corrección va a depender de la concentración inicial del sodio. El ritmo de la disminución del sodio sérico está más o menos relacionado con el aporte de agua libre, por lo que se recomienda utilizar suero salino fisiológico al 0.45% con glucosa al 5%. Las convulsiones y disminución al nivel de conciencia son las manifestaciones más comunes de edema cerebral y en caso de que esto suceda, se tiene que aplicar 4 mililitros por kilogramo de cloruro de sodio al 3%. A ver, si es hipernatrémico, ¿por qué ese sodio tan De lo concentrado? que explicó el Nelson es porque bajó muy rápido la concentración del sodio y para tratar el edema se lo tienen que subir. Ok, lo que pasa es que bajó muy rápido y ahora es de volverlo a subir y bajarlo muy lento. Ok, es correcto. Lo subo momentáneamente porque le bajaron demasiado. Y pues el esquema del tratamiento que propone el Nelson es que pues primero hay que tratar el choque con el volumen intravascular, restableciendo el volumen intravascular con lo que ya vimos anteriormente, y también determinar el tiempo de corrección en función de la concentración inicial de sodio. Si la hipernatremia es leve de 145 a 157, se puede corregir en un día. Sin embargo, si es bastante severa, como 184 a 196 miliequivalentes por litro, se van a requerir hasta 84 horas. Hay que administrar los líquidos a una velocidad constante, siendo la recomendada de 1.25 a 1.5 veces la de mantenimiento. Y el soluto usualmente utilizado, como ya mencioné, es la solución fisiológica al 0.45% con glucosa al 5%. Hay que vigilar cercanamente las concentraciones séricas del sodio y también adaptar los líquidos en función de la situación clínica y las concentraciones séricas.
hay que administrar 20 mililitros por kilogramo de suero fisiológico al 0.9% en caso de haber signos de depresión, o sea, de que otra vez está entrando en choque. Aumentar concentración de sodio en líquido intravenoso o disminuir velocidad de la infusión del líquido si hay un descenso excesivamente rápido de sodio sérico, o disminuir la concentración de sodio en líquido intravenoso o aumentar velocidad de infusión de líquido si hay un descenso excesivamente lento del sodio sérico. Y pues también hay que reponer las pérdidas progresivas a medida que se vaya produciendo, pero eso ya es la terapia de reposición. Siguiente, eso nada más es para que lo sepan, ustedes no vamos a manejar, ¿verdad? Y está muy bueno, ¿ok? Les dice que por favor revisen los algoritmos, están muy buenos los algoritmos que trae la guía práctica de Perú, ¿verdad? Trae una serie de algoritmos, lo que son 6 o 7, no recuerdo, una vez le puse a revisar los algoritmos, ¿ok? No los vamos a revisar acá, pero vale la pena que les echen una ojeada nada más. Insisto, el cálculo de líquidos no lo ponemos habitualmente en el ordinario, se queda para el extraordinario. Muéstrame que estudiaste más allá, ¿okay?, de lo que te apuraste en estudiar durante el periodo ordinario. ¿Okay? Si no te apuraste a estudiar bien este periodo, pues entonces tienes que estudiar más todavía, ¿okay?, para un extraordinario. Ok, adelante, la siguiente. Preguntas. Dispare. Doctor, estoy un poco confundido en algo. Es que Es poco, te fue magníficamente bien. Es como para que estés muy confundido, pero dime. Es que en el manual de Harriet Lane que estuve leyendo, que nos recomendó leer, mencionaba que con la fórmula de Holliday-Segar, pues se debe dar 2 equivalentes de sodio por cada 100 mililitros, pero acá en los ejercicios vimos que era por kilogramo, o sea, 3 equivalentes por kilogramo. Entonces, a partir de ahí me revolvió un poco las fórmulas, porque también en lo que vimos de la tablita esa del déficit de sodio, también mencionaba de 8 a 10 equivalentes de sodio, pero por 100 mililitros, no por kilogramo. Entonces, eso fue mi confusión. A veces no le seguía el ritmo por esa confusión. Yo me quedé con las cosas que decía pues el manual, y no estoy seguro si tomar pues la parte de 100 mililitros o tomarlo por kilo. El requerimiento de sodio es por kilo. Pero déjame lo reviso yo también. Está bien, doctor. Es que sí me causó bastante confusión y sí. Déjame lo reviso. Gracias. Hacemos en la práctica es por kilo. Todo por kilo, porque es la manera práctica de aplicarlo. Por 100 mililitros me queda demasiado alto. Fíjate, si yo le doy 8 a 10 por cada 100 mililitros y mi paciente requiere 1500 mililitros, solo en aquí tiene 120. Estoy hablando del déficit, 120 equivalentes. Y si además su mantenimiento le doy 3 por kilo por cada 100 mililitros, y tiene un requerimiento de otros 1500 mililitros, vamos a ponerlo así, le voy a dar 3 por 15, 45 equivalentes, 165 equivalentes de sodio, es más de 1 litro de solución salina.
Déjenme lo reviso. Me parece muy alto manejarlo por cada 100 mililitros de solución. Está bien, doctor, es que yo en el primer ejemplo que vimos del niño de 19 kilogramos con no de deshidratación, pero yo lo estaba calculando así con la que mencionaba el manual. Y, por ejemplo, en el sodio que pedía, en el ejemplo con kilogramos da 57 mil equivalentes, pero con la fórmula que hice da 43.5 mil equivalentes. Entonces, allí me estuve confundiendo un poco y preferí ver cómo... Si requería, ¿cuánto? Pesaba 19 kilos, requería 1400. Ajá, 1450. Son 42 mil equivalentes de sodio. Si se lo doy a por 3 por cada 100, va a requerir 42 mil equivalentes de sodio. ¿Okay? 42 mil equivalentes son como 275 mililitros de solución salina. Y le voy a poner más de 1 litro de glucosado. La solución queda 1 es a 5. Más o menos queda una solución 1 es a 5. Está muy aguada. Pero déjame lo reviso. Sí, está bien, doctor. Es que creo que el manual sí maneja esa solución de 1 a 5, entonces a lo mejor porque acá no se usa esa solución. Claro. Si me queda 1 es a 5, déjame lo leo, porque sí me parece muy diluida. La máxima que se utiliza aquí es 1 es a 4, para mantenimiento, por ejemplo, 1 es a 4. 1 es a 3, 1 es a 4 es la que se utilizan para mantenimiento. Digo, la más diluida que tengo en mi mente es 1 es a 4. Es que lo que sucede es, como decíamos, en la práctica lo más sencillo es, se utilizan las rápidas, ¿okay? y la que más se recomienda es 1 es a 4. Entonces, 1 es a 5. Okay. Ya me lo reviso. Claro, doctor. Sí, sí. El Harry Lane dice que lo tiene así. Sí, el de la 21, la edición 21. Y la edición es 2021. No, la 2021 acaba de salir hace poquito. Es la 2018. 2018 es la que está disponible en línea. Ajá, ¿Lo checo? Déjame lo checo. claro. Déjame lo checo y te lo aclaro mañana. Bueno, mañana, el viernes. El viernes. Para el viernes entonces nos toca un caso, ¿okay? Y todas las parasitosis, debemos verlas en un solo día. Vean, el programa ya lo modifiqué porque el examen es el lunes. ¿Okay? Lo modifiqué porque por los días que lo suspendimos iba a caer el miércoles el examen. Entonces modifiqué el programa, que lo chequen aquí en los archivos. La sesión general está el programa, si no me equivoco. El caso es que lo modifiqué, el examen es el lunes, lo estoy avisando desde hoy, pero entra hasta parasitosis. ¿Sí? Parasitosis, la vemos el viernes, y el examen incluye hasta parasitosis. Es por web virtual. Como el diagnóstico, nada más que van a encontrar parcial. Creo que está en la unidad 1. Este que lo da al inicio, el diagnóstico, creo que está en unidad 1. Déjenme lo checo. Y les digo el viernes. En unidad 1 va a estar el parcial, entran a pediatría, unidad 1, y ahí está el examen parcial. Y dice evaluación parcial formativa, porque no cuenta para la calificación. Es de práctica. ¿Okay? Para recordar cómo van a ser las preguntas a las que me voy a enfrentar al final del examen 2, y para, pues, en cierta forma, medir qué tanto soy, qué tanto necesito seguir repasando, necesito estar estudiando, aplicándome, porque para el final entra todo esto que vimos más todo lo que nos falta por ver.
¿Ok? Hasta ahora no hay contraorden, ¿verdad? Sería el final a través del web virtual, pero pues hay la propuesta de que vuelvan a ser ya presenciales. Estamos esperando que nos avisen las autoridades, les confirmaría que nos falta un buen camino y en enero decidimos si siempre va a ser virtual o ya va a ser presencial. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no la hay, cerramos detenemos la grabación.